sea, hay una realidad, es que la gente está muriendo mucho antes de tiempo y está llegando la enfermedad. Enfermedades que veíamos mucho más tarde en la vida están llegando mucho antes. Hay una estadística mundial que dice que el 93% de la población está enferma metabólicamente. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo funciona mal. Sí, hemos perdido la condición natural y normal que es la salud. Doctor Marcelo Suárez, después de más de 30 años como especialista en medicina interna, comprendió una verdad tan simple como transformadora. Si le das al cuerpo lo que necesita y lo dejas en paz, él te devuelve salud y bienestar a niveles que jamás imaginaste. Se formó en la Facultad de Medicina de La Plata, hizo su residencia en clínica médica en el Sanatorio Mitre de Buenos Aires y luego se adentró en el mundo de la medicina tradicional china. Ha recorrido el mundo compartiendo su conocimiento en congresos internacionales y es creador de un método que hoy transforma vidas. No me enfermo más. El doctor Marcelo Suárez no solo ha desafiado el sistema tradicional, sino que ha abierto una nueva puerta hacia la salud real, sostenible y profunda. Mi trabajo es decir a la gente, cuidado con esto. Lo común no es lo normal. Y hoy lamentablemente lo común es muy tóxico. Reconocer a la salud con lo más preciado que tenemos hasta que la perdemos. Y ese es algo que tenemos que grabarnos. La salud es el bien menos preciado hasta que se pierde. Toda disfunción o toda enfermedad parte por una disfunción mitocondrial. Absolutamente. Hoy la disfunción mitocondrial, como bien vos dijiste, es el inicio de cualquier enfermedad. Esto siempre me ha sorprendido un poco y es que el 87% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no se suscriben. Así que antes de empezar el episodio de hoy me gustaría pedirte un grandísimo favor. Y es que la forma que tienes de apoyarme a mí y apoyar este canal es suscribiéndote y es completamente gratis. Si lo haces me voy a asegurar yo junto con mi equipo de que cada semana nos traigamos a los mejores invitados allí fuera para que te sigas disfrutando del contenido que creamos aquí para ti. Muchas gracias. Marce, yo tenía un guión, te voy a ser completamente sincero, tenía un guión, pero dije, al diablo el guión. La gente, o sea, hay una realidad, es que la gente está muriendo y eso no es una novedad probablemente para muchas personas, la gente siempre ha muerto, pero está muriendo mucho antes de tiempo y está llegando la enfermedad. Enfermedades que veíamos mucho más tarde en la vida están llegando mucho antes. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo creo que al final hay un sesgo que tú y yo seguramente también tenemos, que tú sales a la calle y sigues viendo a la gente que respira y vive. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo realmente que es alarmante todas las cifras a nivel de enfermedades a día de hoy? A ver, ¿qué tal? Otra vez juntos. Muy bien. Otra vez. Gracias por la invitación. Bueno, vamos al toro con tus preguntas. Yo te dije antes en el corte, le digo, vamos a ver qué preguntas. Yo les juro que no sé lo que me va a preguntar, así que vamos a responder esto. A ver, ¿qué pasó con la medicina convencional? Se encargó muy bien hasta el día de la fecha de la enfermedad aguda. Y descuidó, a mi entender, lo que es la enfermedad crónica. Se habla de enfermedad crónica no transmisible, pero en realidad yo digo que es transmisible porque tiene que ver con un ritual, con una tradición, con un contagio de la gente que te rodea. Entonces termina uno haciendo lo mismo, en ese sentido es transmisible, y generando un perjuicio. Entonces, ¿qué es lo que empezó a alterar el funcionamiento adecuado de nuestro organismo? Primero entender qué es. El organismo es una completa y complejísima red de células y microorganismos. Estamos hablando de 40 billones de células y algunos dicen hasta 400 billones de microorganismos que conviven perfectamente bien y son necesarios porque sin uno o sin otro moriríamos. ¿Qué son estos microorganismos? Virus, arqueas, protozoos, parásitos, bacterias. O sea, ¿cómo? Sí, conviven perfectamente. Esto lo hace a través de un estímulo electromagnético. Y ese estímulo electromagnético lo aporta la naturaleza. Entonces, ya en el podcast anterior habíamos hablado al respecto. ¿Qué hizo el hombre? Construyó un muro peor que el de Berlín, entre nosotros y la naturaleza. Nos encerró. Ahora en Argentina estamos muy contentos porque prácticamente desaparecieron los zoológicos que encerraban los animales y los trataban no adecuadamente. Bueno, pero nosotros quedamos encerrados en el mismo zoológico. Nosotros estamos rodeados de cosas que biológicamente hablando nos dañan. Y vuelvo a decir lo mismo para contestar más rápido a tu pregunta. La naturaleza es lo que necesitamos y es lo que nos genera música. Después, si querés, lo profundizamos un poco. La artificialeza, que sería estar dentro, enfrentado a pantallas, luces, electricidad, microondas, wifi, Bluetooth, genera ruido en el organismo. Y eso no hay mucho más que explicar.
Estamos viviendo bajo una orquesta desafinada, donde nosotros, biológicamente hablando, necesitamos un director de orquesta adecuado, músicos que entiendan esa partitura e instrumentos afinados para generar una gran melodía. Entonces ahí estamos inmersos. Mi plan se llama No me enfermo más, 7 alimentos para 7 cuerpos, y abajo le puse, como esto es algo de todos los días, no es cuestión de peso. La gente viene a consultar generalmente porque está excedida de peso. En realidad yo le digo, ustedes están excedidos de grasa, no de peso. Entonces lo que vienen a buscar es eventualmente sacarse la grasa de encima. Pero esa grasa es lo secundario a la inconducta sostenida. Entonces, redondeamos tu respuesta. La gran pandemia, de acuerdo a mi humilde punto de vista, no es la gripe española, no fue el coronavirus, el N1H1. La gran pandemia desde que la humanidad es humanidad es la inconducta sostenida en el tiempo. O sea que ese organismo no recibe lo que necesita en forma sostenida, por lo tanto genera un disturbio a nivel celular, a nivel más chiquito que celular. Eso se llama inflamación crónica de bajo grado o fuego lento, y ese es el generador primario del trastorno o la enfermedad. Te lo preguntaba porque a día de hoy pareciera, o sea, si tú sales a la calle y haces una encuesta, pareciera que nuestro estado natural es estar enfermo. Es decir, tú puedes hacer una pregunta en una sala llena de gente, preguntas, ¿quién tiene dolor de espalda? Todo el mundo levanta la mano. ¿Quién sufre estreñimiento? La mitad de la sala levanta la mano. Entonces, claro, según lo que tú mencionas, entiendo de que nuestro estado natural realmente es la salud y que hemos distorsionado tanto el entorno, pues obviamente que estamos pagando las consecuencias y que serían adaptaciones. O sea, entiendo al contexto que son adaptaciones, pues obviamente que nos están sacando del juego antes de tiempo. Exactamente. Y lo que acaba de decir es, hay una estadística mundial que dice que el 93% de la población está enferma metabólicamente. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo funciona mal, para que la gente lo entienda. Por eso está hoy en boga este famoso síndrome circadiano. ¿Qué quiere decir? El conjunto de signos y síntomas. Los síntomas son los que siento, los signos son los que veo, que alteran mi ritmo diario circadiano, cerca del día, mi ritmo diario biológico, y eso por supuesto a su vez me genera una enfermedad o trastorno. Sí, hemos perdido la condición natural y normal que es la salud. Pero estaríamos hablando, porque por ejemplo tú mencionabas el tema de la obesidad. Estaríamos hablando entonces de que esa acumulación de grasa, a fin de cuentas, es una adaptación. O sea, una adaptación a un contexto en el cual estamos sobrealimentados, claramente, desnutridos al mismo tiempo, Malnutridos, ¿eh? y no hay un movimiento intrínseco en nuestro día a día. Es decir, como ya no tenemos que salir a cazar ni a recolectar, no estamos utilizando ese exceso de energía. Entonces quiero intentar entender cómo es que nuestro cuerpo se está intentando adaptar a un entorno pues, que ya no le es el entorno natural y que entiendo que estamos pasando a las consecuencias. Mira, ahora está en boga el ChatGPT, eh, pero ¿Lo usas? la verdad que poco, pero sí lo uso, poco. Pero no porque estoy en contra de eso, ni mucho menos, me parece una herramienta fantástica. Pero lo que quiero decirte es esto, nos desarrollamos un chat GPT, lo que significa eso es tremendo, fantástico en ese sentido. Pero empezamos otra vez a distraernos del NAT GPT, de la inteligencia natural. Y esto tiene que ver con lo que me preguntaste, porque el organismo es pensar en una persona a la cual le darías toda tu confianza y más. Tu CBU, tus cuentas, le pedirías consejos. ¿La tenés en tu cabeza? Esa persona, esa confianza, multiplica esa confianza con esa persona por 1.000.000, si querés. Bueno, ese es el organismo. El organismo es muy fiel y el organismo te va a seguir donde vos lo lleves. Por eso pasa lo que pasa. Cuando cambia el entorno y nos hace creer que eso es lo que tengo que hacer, yo lo llevo para ahí. Por eso hablaba del zoológico. Nosotros antes era casi imposible atentar contra la biología porque vivíamos como el cielo como techo, el suelo como piso, afuera, permanentemente expuestos a la intemperie, al contacto con la naturaleza, que es el famoso grounding. Hoy es casi imposible sostener eso.
Por eso nos tenemos que entrenar muy bien y ese es mi trabajo. Yo digo que ahora yo tengo un montón de títulos que me inventé yo. El último que me inventé, soy un gendarme médico. Quiero que lo sepas. ¿Qué quiere decir gendarme médico? Que yo te ayudo a reconocer cuál es la frontera y no te permito pasar en la medida en que vos me hagas caso. ¿Qué frontera? Entre todo lo que me pasa y me fortalece, barra lo que me aplasta. El famoso estrés hormético. Todo lo que haga yo que me fortalece en los aspectos que se te ocurran, bueno, si yo me paso de eso, termino aplastado. Y mi trabajo es decir a la gente, cuidado con esto. Lo común no es lo normal. Y hoy, lamentablemente, lo común es muy tóxico. Pero estamos hablando, Marce, de que, o sea, esa frontera cada vez está más cerca, ¿sabes? O sea, cada vez tienes que limitar más a una persona en lo que el contexto del entorno se considera normal, no sé si me explico. O sea, cuando tú sales a una sociedad donde la mayor parte está enferma y te das cuenta qué es lo que hace y lo que repiten en el día a día, cuando tú le tienes que poner una frontera, y yo creo que es lo que seguramente te sucederá a ti con muchos pacientes, me sucede a mí con muchos clientes, claro, se encuentran con un cerco. O sea, ya no es una línea donde tienes distancia para recorrer antes de cruzarla. O sea, a día de hoy realmente es un cerco porque se sienten atrapadas porque al final todo lo demás es que es una aberración prácticamente. Sí, yo voy a atenuar un poco esa descripción del cerco. Se puede, nosotros vivimos mucho mejor ahora que antes, por definición, pero tenemos que saber hacerlo. Y si aprendemos cómo, si tenemos la información adecuada, que es a lo que yo me dedico, a captar información permanentemente y va cambiando todo el tiempo, y la idea es justamente estudiar de los que investigan, de los que mejor investigan, genuinamente investigan, porque ahí también hay un temita, y transmitírselo a la gente, se puede vivir y si uno tiene esa información, hasta es muy divertido y muy entretenido vivir esquivando todo el tiempo el problema. Se puede, sí se puede, pero es verdad que tenemos que estar muy atentos y no masomenizar la situación. Ustedes los humanos, claramente yo me eximo de esto, son masomenistas profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos, ¿le hiciste lo que te dije? Más o menos. Con el más o menos no funciona. Nosotros estamos tan asediados por lo que no tenemos que hacer o por lo que nos intoxica, que si no somos cinturones negro cuarto dan, antes de salir a la calle con un cinturón rojo ya estabas defendido. Hoy es cinturón negro cuarto dan, para los que no saben de artes marciales, eso es un avanzado, digamos, un practicante de arte marcial. Sí, no, este es hoy el gran desafío nuestro. Fue 100.000 años de glaciación, animales, la tribu enemiga, los vikingos que venían y te cortaban la cabeza. Bueno, hoy es todo el día eso. ¿Cuál es el problema? Lo que empeora esta situación hoy actual es que es 24/7. Porque me voy a dormir es lo mismo. Oh, tengo que separar la cabecera de la cama, el celular afuera de la habitación, dejo todo prendido. Todo eso es un problema que si querés ahora lo profundizamos. O me voy a entrenar, pero yo entreno. ¿Dónde entreno? En un gimnasio lleno de wifi, de luces, de ruido y no es el mejor ambiente. Y la verdad que no. La gente te dice, bueno. Digo, sí, bueno, es nuestro laburo. ¿Cuál es el agravante de esto? Que la población mundial es seducida porque no nos permite reconocer a la salud con lo más preciado que tenemos hasta que la perdemos. Y ese es algo que tenemos que grabarnos. La salud es el bien menos preciado hasta que se pierde. Y hay algo que le digo, me haces acordar, que le digo siempre a la gente, cuando estás enfermo, de lo que fuere, el primer día que vos te sentís saludable, quédate en tu casa, meditalo y abrazalo para enamorarte profundamente de ese estado. Porque después te acostumbras y volvés a hacer lío como antes y volvés a caer en la enfermedad. Eso es lo que tenemos que recuperar. La felicidad, la creación inteligentemente, la depositó dentro nuestro. Nosotros no tenemos que estar buscando todo el tiempo la felicidad afuera. Porque encima nos perdemos con lo que significa el placer. Y no es lo mismo. Sí, hay una fina línea que nos hace confundir entre placer y felicidad. ¿Realmente tú crees que vivimos mejor? O sea, porque me da la sensación de que en redes sociales muchas veces se nos hace creer de que nuestros ancestros como tenían esa conexión con la naturaleza, el grounding, la casa,
la recolección, podían seguramente tener mejor salud. Pero a día de hoy, viendo cómo está la sociedad de enferma, de idiotizada, ¿realmente crees que estamos viviendo mejor? ¿O estamos como en un punto de inflexión en el que ya estamos No, yo estoy un cruzando? convencido de que sí. Primero porque quiero transitar esta vida pensando en que estoy en un lugar, digamos, que me toca vivir, porque si pienso que es anterior, ya me estoy condenando a que no. ¿Viste que yo te hablé de 7 alimentos para 7 cuerpos? Yo los nombro para que la gente entienda. Los 7 alimentos son el primero, y acá no negocio, es el primero, naturaleza. La naturaleza involucra la intemperie, o sea, el sol, estando arriba o abajo de las nubes, si está nublado es lo mismo, de hecho, para los que no están muy adaptados es mejor salir cuando está nublado. Sol, grounding, que es el contacto de la piel desnuda en superficies naturales, y el aire puro bien respirado. Ese es el primer alimento. Después está la morfi, la comida, la hidratación, el descanso, el ejercicio, el desestrés y las elecciones, que son la gente que nos rodea, algún hobby que hagamos, la música que escuchamos y algún animal que tengamos que está buenísimo. Todos esos son alimentos para los 7 cuerpos. Electromagnético, el cuerpo químico, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el social y el ambiental. Y con eso no se nos escapa nada. Entonces, ¿por qué te aclaré esto y apareció? Porque mi cuerpo mental quiero que piense que está en el mejor momento. Si vamos a hablar de lo que significa el contacto con la naturaleza, estábamos mejor antes. Si vamos a hablar de que no tenían cloaca, estamos mejor ahora. Si vamos a hablar de que antes la gente se moría temprano por infecciones, guerras, estamos mejor ahora. Entonces, vamos a hacer un combo ideal. ¿Qué pasa? Antes no podían tener antibióticos por más que quisieran y cloacas por más que quisieran. Hoy sí podemos evitar los antibióticos, podemos tener cloacas, podemos ir a buscar la naturaleza. Entonces yo desde ese lugar creo que tenemos hoy todo el menú y antes no. En ese sentido sí que hay una diferencia para mi gusto. Y ahora que hablé de antibióticos y hay dos cosas que me bajan ahora que me gustaría decir. Antibióticos, antiparasitarios, antivariólica, antiespasmódicos, todos los anti que se te puedan ocurrir, creados por la farmacia, la Big Pharma. Bueno, hay un solo anti que deberíamos proteger, que es la anticipación, para evitar todos esos que realmente son los más dañinos. Salvo que se necesiten y estén bien indicados a una dosis adecuada y el tiempo adecuado. No estoy en contra de la medicación, pero cuidado con la medicación el porladudismo, digo yo, ¿no? El por las dudas. Y hay otro, y los mitos, que también están en boga, los mitos de la grasa es mala, la clara de yema hay que comer, la yema hay que tirar, la clara del huevo hay que comerla, la yema hay que tirarla, las calorías son hay que... Bueno, estos son todos mitos. Los mitos son aquellas cosas que la ciencia alguna vez confirmó y ya dejó de ratificar, entonces ya científicamente están comprobados que no son así, pero la gente sigue repitiendo. El único mito o la única mito que hay que considerar es la mitocondria, porque la mitocondria es esa bacteria, ese orgánulo que está de a miles por células y ahí está el santo grial. Entonces, si tengo que terminar con una frase, diría, amen a sus mitocondrias. ¿Y cómo hago para amarlas? Bueno, ahí está la información adecuada, ¿no? Mira, de hecho me acabo de acordar que nuestro amigo Mauricio subió un Reels haciendo justamente énfasis en esto, ¿no? En entrenar por las mitocondrias. Yo le decía a Mauricio, la gente no entrena por ellos y va a entrenar por algo que no tiene ni puta idea que es. O sea, ¿sabes? Cuando yo leía el mensaje de las mitocondrias, la gente no tendrá ni idea. Y sí, claro, yo entiendo obviamente la importancia de las mitocondrias dentro de nuestro organismo, pero si lo pudieras un poquito Sí, explicar. claro. Eh, Cuando yo le digo a la gente, te tenés que cuidar, o le decía a la gente, tenés que cuidar, dice, bueno, peluquería, perfume, Claro. ropita, lo cual está bien. Quise ser más profundo y empecé a decir, cuida tus células, ama a tus células. Ahí la gente tiene un poco más de concepto de la célula. Después hice un jingle, que después los invito a escuchar, que se llama Enamórate de tus células. Pero adentro de cada célula hay esto. Son bacterias. Esto es una historia de amor de allá lejos hace tiempo entre una bacteria que manejaba perfecto el oxígeno y una célula que no tenía ni idea qué era. Entonces dije, che, ¿nos unimos? Se unieron y entre las dos hicieron algo fantástico que es la vida.
Y hoy somos humanos gracias a eso. Una vida muy sencilla, de una sola célula, hasta el humano que tiene 40 billones. La mitocondria es la que necesita imperiosamente recibir materia prima para generar lo más importante que nos distingue de un ser inanimado, que es la energía. El universo es entropía pura, caos, el Big Bang. Explotó todo, aquello después de unos años aparecieron algunas piedritas, una se transformó en Marte, otra en la Tierra, otra en Venus. Bueno, la Tierra, por algún motivo de vaya a saber de qué, aparentemente por ahora no se eligió para generar vida. Desde los 9, 8 planetas que circundan al Sol, eligió la Tierra. Empecemos a tener respeto por eso, decir, bueno, cuidémosla. Con respecto a eso, entonces, se genera ese estado tierra, se produce la unión entre la célula y la mitocondria, y la mitocondria lo que exige para generar energía, que se llama ATP, adenosín trifosfato, siempre aclaro que no es ni apta para todo público, ni asociación de tenis profesional, ay, ATP, necesita oxígeno, el aire que respiramos, y electrones, una partícula de carga negativa. ¿Y eso quién lo provee? La morfi, la alimentación adecuada y el suelo, el grounding. Nosotros necesitamos que esa mitocondria, que va a ser la encargada de generar energía, agua metabólica, que es un agua diferente, el agua común es H2O, esto es H3O2, es un agua más densa, en donde se producen todas las funciones del organismo, y una molécula esencial, una hormona que se llama melatonina. Entonces, la mitocondria es una bacteria chiquitita que está de a miles por célula que necesitan electrones y oxígeno para generar energía, agua esencial y melatonina. Y a partir de ahí arranca el resto de la maravilla de lo que es el organismo con sus tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Podríamos decir que, o sea, podríamos llegar a la conclusión de que toda disfunción o toda enfermedad parte por una disfunción mitocondrial. Absolutamente. Sí, exactamente. Hoy la disfunción mitocondrial, como bien vos dijiste, es el inicio de cualquier enfermedad. La mitocondria a su vez tiene ADN propio. Está la célula, el núcleo de la célula que tiene un ADN común para todos, y las mitocondrias que tienen su propio ADN que es heredado de la madre. Por eso se llama EVA mitocondrial. Solo lo heredamos desde nuestras madres. Bueno, ya voy a ver a más de uno echándole la culpa entonces a la madre. Bueno, aunque no tuvieran esta información, lo estaban haciendo claramente. Ese ADN cuando se enferma es el generador de la enfermedad, cualquiera que se te ocurra, desde cáncer hasta se me cae el pelo, no veo, psoriasis, Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa. A diferencia del ADN del núcleo, que cuando se enferma, si el ADN de la mitocondria está sano, le va a dar la información adecuada para que se recupere. Nunca al revés. Y esto está hecho con implantes de núcleos a determinadas células o de ADN mitocondrial a determinadas células enfermas. ¿Se entiende lo que digo? El ADN mitocondrial es el punto de partida de la enfermedad o la salud. Tal cual. La enfermedad aparece con disfunción mitocondrial. Y la mitocondria tiene una inteligencia suprema, porque es la comandante de todo lo que te digo, a tal punto que se enfrentó con otra alteración del ritmo, en este caso geológico. Nosotros nacimos en un determinado lugar y nos deberíamos haber quedado ahí. No deberíamos haber empezado a mezclar razas, pieles. Por ejemplo, la raza negra en Alaska y los alasqueños en África. La pasan muy mal. Se puede mejorar un poco el sistema a partir de estas mitocondrias. Las mitocondrias, por ejemplo, de una raza de un negro que va a vivir a Alaska, va a generar bastante más calor que melanina, en este caso, o energía, porque tiene que subsistir. Pero tiene que enfrentarte a esta situación también. Entonces, la mitocondria es la madre de todos los bienes o los males, de acuerdo al estímulo que reciba. Pero parte de una adaptación, entiendo. O sea, es decir, ella se está intentando adaptar a un medio que no es natural, que no es lo
lo conocido. El que se está tratando de adaptar es el resto del organismo. La mitocondria no se puede adaptar a un estímulo para lo cual... Es como que vos te compres un coche y lo trates de adaptar, naftero, y lo trates de adaptar a electricidad o a gasoil o a gas. Pero el tipo te va a decir, pero señor, esto necesita un sistema, este coche es naftero. Yo de a poquito le voy a ir poniendo gasoil. No, la mitocondria eso no lo entiende. La mitocondria cuando no recibe electrones o recibe electrones muy bajos o de mala calidad no puede procesarlo. No es que se va a adaptar y decir, bueno, ahora funciono a electrones malísimos. De hecho, en rango de importancia en cuanto a calidad y cantidad de electrones están las grasas, las proteínas y por último los hidratos de carbono, que son los que gestionan menos cantidad de electrones y requieren un poco más de esfuerzo de la mitocondria. Por eso generan la mitad de agua mitocondrial que acabo de mencionar, y menos energía. Por eso el elegido siempre como alimento es la grasa de buena calidad, la grasa animal. Pero ¿y por qué sobrevivimos tanto antes de padecer como esas últimas consecuencias? En este caso estamos hablando de la muerte. Pero ¿por qué llegamos hasta ese punto de aguantar? O sea, ¿cómo el cuerpo aguanta tanto si no? Porque es una genialidad. Imagínate esto. En la cuarta glaciación fueron 100.000 años. Que había sol, oxígeno, animales y aire. Y agua, perdón. Nada más. Todo el planeta congelado. ¿Nosotros heredamos esta biología de los que murieron? No, de los que subsistieron. Son 100.000 años, son muchas generaciones. Lo que te quiero decir esto contestando a tu pregunta, la capacidad de resiliencia, de arquitectura que tiene el cuerpo en general es enorme. Por eso se banca lo que se banca. Pero a su vez está una medicina que en vez de hacerte vivir más y mejor, te prolonga la vida. ¿Se entiende? Entonces la idea no es prolongar la vida exclusivamente, sino prolongar cantidad y calidad de vida. Por eso la medicina, yo la llamo la emparchología, es la especialidad de emparchar situaciones que son los gritos o informaciones que te da el cuerpo cada vez que un paciente viene a consultar por lo que fuera. Yo no puedo acallar ese grito salvo que sea extremadamente necesario. La hipertensión arterial, por ejemplo, que es el aumento de la presión arterial, yo salí de la facultad y era así. El 5% solo es secundario A y se puede resolver con una cirugía porque tiene que ver con la estenosis de una arteria en el riñón. El 95% se lo llamaba idiopática, se lo sigue llamando. Idiopática es de causa ignota, desconocida. Bueno, con una mirada diferente, una mirada desde la raíz, que es lo que hace la medicina que funciona, digo yo, la funcional, la integrativa, se descubrió que la presión arterial es la falta de nutrientes y oxígeno de las células, de esas mitocondrias. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa mitocondria cuando le falta algo? Le dice al corazón, che, ¿me mandás a través de la circulación más oxígeno y nutrientes? ¿Y el corazón qué hace? Sí, obvio, hasta lo que pueda. Aumenta la presión. Aumenta la presión para enviar más nutrientes y oxígeno a todas esas mitocondrias, a todas esas células. Por lo tanto, si yo bajo la presión, estoy bajando el delivery. O sea, me dejan de llegar nutrientes y oxígeno. Por eso, el tratamiento de la presión, sin considerar esto, es sumar cada vez más medicación. Entonces, ¿entendés cómo nos permiten vivir más, pero en peores condiciones? Y no solo físicas y con todos esos cuerpos, también en condiciones económicas. Por eso sale mucha plata desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista individual. Emparchar situaciones. En vez de decir, bueno, en paralelo, quizás si la presión alta te voy a proteger un poco, si es de instalación reciente, pero en paralelo te digo, grounding, intemperie, hidratación adecuada, descanso, ejercicio, desestrés. Claro, de hecho veía en estos días algunas estadísticas y Pfizer tiene 175 años en la industria de la salud y no ha curado ninguna enfermedad. Las estatinas que vinieron a bajar el colesterol para que la gente no se muera de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es la primera causa de muerte hoy? La enfermedad cardiovascular. Muchachos, entonces digamos, a ver,
Digo, ay, qué bueno, no sirven. Bueno, no sé, pero por lo menos estoy diciendo, por acá no es. Bueno, y se ha convertido las estatinas a día de hoy, sigue siendo uno de los fármacos más rentables de la industria. Entonces suena más que es por ahí. Follow the money. Hay que seguir el dinero. Si es lo que nos lleva es a una coherente gasto, un coherente ejercicio de esto de que es la distribución de las ganancias, los costos, está bien. Pero cuando es exagerado y en contrapartida no estoy obteniendo lo que quiero, tenemos que frenar un poco. Y vos me dirás, bueno, pero ¿por qué los médicos? No lo sé, por ignorancia, por conveniencia, por distracción, por falta de tiempo. El sistema de salud está muy complicado. Y yo salí del sistema de salud al cual pertenecía, y es el dogmático, porque quería saber de qué se trataba esto y no tenía ni tiempo para ver, claro, es como que hasta ahora se me bajó, hasta que capaz que es una estrategia, que no te den tiempo para que te enteres lo que está pasando del otro lado. Es una locura. Por eso esto eh, de dedicarme a la salud crónica, a la alimentación inteligente, al electromagnetismo me estoy dedicando mucho, que esto es biología, medicina de partículas, medicina de electromagnetismo aplicado. Eso lo, lo toco más o menos de oído, porque eso ni un físico nuclear lo maneja. Digamos, acá la idea es empezar a conectar tribu, desde los físicos nucleares hasta los biólogos que no tienen idea de una cosa de otra. Tenemos que empezar a conectarnos, porque justamente si nosotros hablamos de eso, estamos hablando de la vida, y la vida es cualquier organismo, tenemos que unificar eso, porque no podemos pensar que un organismo funciona el hígado por un lado, los dos pulmones por otro, el vaso por otro. Decimos, esto es lo que estudiamos en la facultad. Y no está esa materia que debería durar un año que se llamaría, qué sé yo, unionología, que una a todos y nos salga con el concepto, che, ok. Porque después arrancamos de ahí con gastroenterología y nos olvidamos del resto de los aparatos. Y no se puede olvidar. La dermatología hoy dice que hay que salir del sol. Y el sol cada minuto, no me equivoqué, no cada hora, tiene algo que decirnos. Es una frecuencia, cada minuto. Están las famosas frecuencias electromagnéticas que se miden en nanómetros. El nanómetro, si vos dividís un metro en 1.000 millones, eso es un nanómetro. O sea, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? De la chiquitez. Es nanoscópico eso, cuántico. Por ejemplo, el espectro de luz roja es 650, pero no es 650 clavos, es 651, 400, no, 649. Es un amplio. En cada momento, cada célula recibe un mensaje. Y hoy lo hablamos antes del corte y ahora me acordé. Por ejemplo, la insulina, que es una hormona que se encarga de mantener equilibrado la circulación de glucosa en sangre, en el orden de entre los 70 y 90, 88 sería lo ideal, no como dicen 70 y 110. La insulina actúa en una frecuencia determinada que es 552 nanómetros. 552. Esa molécula se activa recibiendo la información electromagnética en 552 nanómetros. Y esa molécula funciona, como todas las moléculas en el cuerpo, en un receptor que está en la membrana de cada célula. Y ese receptor adivina en qué frecuencia funciona. En 552 nanómetros. O sea, se reconocen por el espectro electromagnético, no por otra cosa. No por el tamaño, las cantidades de carbonos, por el espectro electromagnético. Y así con la leptina es lo mismo. Con lo cual, hay una investigadora que es una física, si mal no recuerdo, Koenig creo que se llama, que les susurra a las células en ese sentido. Les envía un estímulo electromagnético y las convierte en células cancerosas o vuelve a convertirlas otra vez en células de origen o célula madre o melanocito o hepatocito, lo que fuera. Eso ya está hecho en investigación en laboratorio. Entonces, necesitamos ese mensaje de la naturaleza, desde estar a la intemperie, de día y de noche, la mayor parte del tiempo que podamos.
¿Y cómo es posible de que hayamos estado expuestos a esos 100.000 años de glaciación y 100 años de ciencia y de estilo de vida moderno nos estén matando? Yo creo que tiene que ver con el cuerpo mental, emocional, y esta necesidad del hombre de conquistar. Yo creo que tiene que ver con eso. Porque esto que estoy diciendo yo, no lo invento yo, esto lo leo de investigadores que están permanentemente y aparte es lógica pura. Si yo te digo a vos, por ejemplo, contestando groseramente esto del dogma, que el diabético es un intolerante a los hidratos de carbono, ¿estás de acuerdo? El diabético maneja muy mal la ingesta de hidratos de carbono porque la insulina, porque el pan, no importa, lo maneja mal. ¿Por qué? Si el hidrato de carbono de los tres macronutrientes, proteínas, grasas e hidrato de carbono, es el único prescindible, o sea, que yo puedo no comer hidrato de carbono, y esto está en la ciencia, la necesidad de hidrato de carbono en la morfina, en la ingesta es cero. ¿Por qué? Porque lo poco que se necesita el cuerpo lo puede generar. ¿Por qué le sigo dando 65-50% de hidrato de carbono en la ingesta diaria de ese paciente que es intolerante a algo que puede evitar? O sea, no tenemos una respuesta como que te quedas callado y decís, y la verdad que no sé por qué. Suena lógico que no le demos, si puedo prescindir de eso. Conveniencia, ignorancia, lo mismo de siempre. No lo sé, porque cuando vos no te enterás, te salva la ignorancia. Pero cuando yo cuando me enteré no pude seguir diciéndole a mis pacientes, che, no pasa nada con la banana, con la manzana o que de vez en cuando te comas un alfajor de maicena. De hecho, sin ir más lejos, hace poco tuve un paciente que tiene una hija diabética tipo 1 de 9 años o 10. Y con una diabetóloga muy conocida en este país, que le dice, no pasa nada si comes de vez en cuando alguna cosita. O sea, desde lo que significa esa médica para esa nena, que es lo que es Dios, le dan esa, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Entonces, alimentar al paladar y lo que significa dar un peor a un circuito adictivo. Entonces, cuidado con eso, porque uno puede adaptarse. La gente me dice, bueno, pero es rico, eso nadie lo discute, pero también es mucho más rico vivir más y mejor. Y yo lo hago, y yo no soy diabético, y yo lo hago y yo no soy celíaco, y yo no como harina. Y no como harina porque todos somos celíacos. Y acá te tiro una bomba y dice, ¿qué? La intolerancia al gluten la tenemos todos, que algunos la manifiesten mucho y sean celíacos, otros más o menos y sean intolerantes al gluten no celíacos, y otros no, como en mi caso, que yo no lo siento, pero yo estoy seguro que el gluten cuando pasa, la gliadina y la glutenina pasa por mi intestino, me lo inflama. Yo no, ¿por qué? Pero porque lo digo yo no, porque no tenemos la enzima, la tijerita, para cortar esa proteína. No, no la tiene el ser humano, es una proteína vegetal que no podemos metabolizar. Punto. El gluten solo le sirve al que lo vende, a la industria que hace esas cosas. Entonces, ¿por qué sigue sucediendo esto? Bueno, claramente porque hay una conveniencia. Porque si no, no nos intoxicarían adrede. Y yo ensayo a veces estas cosas locas. ¿Viste que la historia del catolicismo dice que había un Edén, Dios, Adán y Eva, y había un árbol de manzanas? Que le dijo, acá vale todo, pero ese árbol no lo toquen. Pues ¿qué hizo el hombre? En este caso la mujer. Yo lo siento, pero fue y agarró la manzana. Yo creo que hoy estamos rodeados de árboles de manzana. Yo creo que fue un mensaje del que inventó esa historia, si fue real o no sé. Estamos rodeados de árboles de manzana. Si Eva y Adán con semejante oportunidad no pudieron, es muy difícil que el cerebro humano hoy pueda, cuando está rodeado de eso. Pero nos debemos entrenar para poder. Yo me entreno, estoy contentísimo con lo que hago. Si mi currículum es extensísimo, no, mi currículum es cortito, pero a mí no me importa mucho. Lo que más me importa es que yo hago lo que predico. ¿Y qué pasa por mi cuerpo? El mejor estado todos los días. Salvo excepciones excepcionales por vivir en este plano. Pero entonces, a ver, ¿por qué voy a salir de eso? Si me gusta lo que hago y me hace bien. Es tan sencillo como eso. Es mucho más sencillo de lo que uno supone.
Por eso las preguntas que vos te haces y me haces a mí, a ver si alguien me puede responder, la verdad que es inentendible, ¿no? Desde un cerebro más o menos lógico, Yo creo que esto, lo que tú hablabas de esa intolerancia al gluten, es un poco como lo que pasaba, bueno, sigue pasando porque hay gente que todavía lo cree del tema del obeso saludable, que hasta hace poco había gente todavía que creía que había un obeso saludable, porque a nivel metabólico de repente tú le podías hacer unas analíticas y salía, claro, ya habría que, ahí habría que discutir qué es lo normal y qué es lo saludable, pero salían valores normales. Y salió justamente, creo que fue este año, un estudio que justamente haciéndole un follow-up de 5 años, claro, se dan cuenta que era prácticamente como una especie de, como de limbo, de luna de miel, en la cual tu cuerpo todavía está generando adaptaciones, pero no se está viendo reflejado. Un poco lo que pasa con los culturistas que abusan y usan esteroides anabólicos. en mi punto de vista, el obeso saludable es un absurdo total. O sea, no, porque tal cual decir, la adaptación es primero la obesidad. O sea, el obeso o la persona que tiene la capacidad de ser obeso, frente a la que no, ese famoso delgado absoluto. Por ejemplo, yo, si me excediera, comiera mal y más, sería un flaco panzón, no sería un obeso. Pero yo estoy mucho más complicado que el que tiene la posibilidad genética de serlo, que tiene más compliance, porque no puedo adaptarme a ese desastre que estoy haciendo. Y es cuando mi cuerpo me pasa la cuenta mucho antes. Entonces, es un absurdo pensar que un exceso de cualquier tejido muscular, hablaste o, o graso, sea saludable. ¿Cuál es la definición de ser saludable para mí? Es, ¿te ves bien, te sentís bien? ¿Tus análisis dan bien? Y tus conductas son las adecuadas. Porque si vos te ves bien y te sentís bien, tus análisis y estudios dan bien, y tus conductas son inadecuadas, vos estás siendo transitoriamente saludable por compensación, que es lo que acabas de decir vos. En algún momento el organismo me pasa la cuenta. Dice, ¿por qué? Pero porque si yo cruzo sin mirar la calle me va a cruzar un coche. Es como que a veces yo no sé qué contestar cuando te preguntan eso, pero ¿cómo por qué? Porque no te estás cuidando y una máquina que no recibe lo que necesita, ¿cuánto tarda en descomponerse? Y inmediatamente, bueno, el cuerpo que tiene la capacidad de compensar, y a lo mejor se tarda años, décadas, no es que no pasa nada, está pasando desde el momento que te empezaste a hacer lío. Lo que pasa es que no lo ves ni lo sentís. Entonces, vuelvo a lo cuántico. La verdad de la milanesa, donde se cocina el bacalao, es a nivel cuántico. Por lo tanto, tenemos que creer para ver. No tenemos que esperar a ver. Porque cuando vemos, nos encontramos con el iceberg. Ay, queremos patear el hielito y resulta que nos rompemos la gama porque tiene... ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso de pensar ahora. Lo mismo que se me ocurre ahora la celiaquía. Ah, este no tiene marcadores y la biopsia es dudosa. Entonces, intolerante al gluten, se empiezan a inventar entidades. Y ahora el obeso es saludable. Dale, flaco. No. El exceso de grasa, esa persona, por lo que fuere, tiene un inconveniente que hay que ayudar. Está enfermo. Y aclaro esto. El obeso siempre está enfermo. El delgado puede estarlo o no. No siempre está saludable, ¿eh? La salud no es exclusivamente delgadez. Ojo con eso. Porque hay obesos delgados, perdón, metabólicamente obesos. Y el factor común de todos, absolutamente todos los pacientes, es lo que están haciendo, desde que se levantan hasta que se vuelven a levantar. Algo están haciendo mal. Y ese cuerpo te pasa la cuenta. Yo de hecho fui de eso, o sea, fui una persona, o sea, siempre he sido una persona Este, delgada y en forma y pagué todas las consecuencias más una. Pero claro, tienes la idea de que, o sea, tienes esta idea de que como estoy delgado, estoy en forma, puedo comer lo que sea y no engordo, y ya como no engordo, pues no hay consecuencias. Y creo que allí es donde está como esa dualidad que me da gusto que lo hayas aclarado porque al final no hay un obeso sano, pero tampoco la delgadez es sinónimo de no, salud. el sinónimo de salud es hacer lo que hay que hacer. Si vos sacás un pasaje a Miami y llegás a Punta del Este, te equivocaste de ticket o de avión. Si vos sacás un pasaje a Miami y te asegurás de estar sentado en el avión que pasaste 5 filtros, relajá. El secreto, el destino es el camino.
Esto inexorablemente te va a llevar a donde quieras ir. Ahora tenés que elegir bien y tenés que elegir un buen guía. Porque después también decís, che, bueno, está bien, hay mucha gente que no es responsable de su desastre. Yo fui a consultar, la gente me dice, pero yo le dije, era lipidólogo y me lo dio. Le digo, bueno, está bien, no te estoy haciendo responsable, pero de ahora en más, listo, el pasado es recuerdo, lo que te va a permitir un buen futuro es el presente. Sí, totalmente, hay que sacarse de la cabeza esto de que, bueno, más o menos, el famoso más o menos, bueno, sí, un poquito, no pasa nada. Sí pasa, intentemos todos, obsesionémonos por curar a la población en cuanto a la información que deba recibir. Después cada uno que elija, pero yo necesito tener todos los papeles en la mesa. Pero podríamos definir, porque no sé por qué razón a la gente le cuesta tanto definir la obesidad como una enfermedad, es decir, como un estado de enfermedad, de inflamación, porque al final es lo que es una Ujú. adaptación. Sí, Pero creo yo que, y aquí sí quisiera tu opinión, creo yo que lo tenemos tan normalizado eso es. que pues obviamente estoy como el resto, ¿sabes? Como que todos llevemos una franela negra, si yo también la tengo negra, pues ¿cuál es? ¿Qué más da? ¿Te acordás que lo dije antes? Lo común lo interpretamos como normal. Y es eso. La mayoría de mis pacientes consultan quiero bajar de peso. Con lo cual yo les digo, vos no querés bajar de peso. ¿Cómo? Y nuestros oyentes, ninguno de ustedes quiere bajar de peso. Y la pregunta que les hago, ¿vos querés bajar, la verdad, de peso o de grasa? Entiendo que algunos sí te quedan dudando, le digo, estás peor de lo que yo pensaba. Le digo, escúchame, ¿de peso o de grasa? No, bueno, de grasa. Ok. La balanza que mide, ¿peso o grasa? No, peso. Entonces, arrancamos mal. Primero estás diciendo que querés hacer una cosa que no querés. Y después estás usando un aparato que no te sirve. Entonces, ¿entendés cómo lo importante es sacar el ticket adecuado y que alguien te diga por dónde es la cosa? Cuando vos empezás a conectar eso, porque la gente termina en mis consultas diciendo, bueno, me suena muy lógico lo que me decís, voy a intentar a ver cómo lo armo. Está bien, después vemos, pero que te suene lógico ya me deja un poco tranquilo. Y claro, porque lo que le estoy transmitiendo es algo lógico. Yo busco cuando estudio lo más lógico que me propone esa lectura. Cuando me proponen cosas que se van para la mente, no, digo, esto no. O es muy complicado, o está haciéndose al carajo, esto es incomprobable. Ahí no me quedo, porque es mucho más simple todo. Entonces, claramente ya es eso. Por otro lado, si vos te pesás todo el tiempo, el peso oscila 5 o 6 veces por día, depende de cada quien. Nosotros somos un 80-70% de agua en nuestra composición. ¿No es más lógico que esa oscilación de peso tenga que ver con líquido? Y obviamente en la balanza, en vez de decirte litro, te va a decir peso, kilos. Entonces, ¿no te parece que con todo lo que te estoy diciendo, a- incorp- siguiendo pensando en bajar de peso y metiéndote a la balanza, te vas a frustrar todo el tiempo? ¿Y a vos te parece que la frustración te va a ayudar en algo a avanzar? Y no. Bueno, te ayuda a salir de ahí, flaco. Salí de ahí, maravilla. Es una frase que se dice acá de un boxeador. Te ayudo a salir de ahí y cuando empezás a conectar circuitos lógicos, que son los que están adormecidos por el entorno, ya la gente empieza a cambiar. Ni hablar cuando empieza a hacer y sentir el beneficio. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer para bajar de peso? Dejar de pensar en bajar de peso. Empezar a hacer las cosas que tiene que hacer. Por añadidura eso va a suceder. Todo va a suceder por añadidura. Por eso el destino es el camino. Hay una mala noticia. Cuando vos empezás a generar grasa, además, lo primero que se llena es el tejido celular subcutáneo, se llena de grasa, que es lo que deforma estéticamente. Eso es enfermedad estética. Pero no te enferma profundamente, pero Sí, no sí, deja de ser un problema. es lo de menos. Exacto, pero para algunos es lo demás y Ah, yo te entiendo. Bueno, si no lo pudiste frenar antes, bueno, lo siento. Después, cuando esa compliance queda a tope, se empieza a llenar adentro la grasa visceral que ahí siente la víscera, páncreas, hígado, pulmón, corazón. Eso enferma profundamente. Cuando vos querés sacarte esto de encima, no se va primero lo que vos querés. Se va primero lo que el cuerpo necesita. Por eso yo les digo, yo te voy a ayudar a que vos quieras lo que necesitas y dejes de necesitar lo que querés.
No podés manipular al organismo, vos estás loco. Vos tenés una razón muy chiquitita respecto a la sabiduría de tu organismo. Entonces, tenemos que ser coherentes y tenemos que ser vivos, entendiendo cómo funciona esto. Yo no puedo manejar a mi organismo con mi razón. Yo puedo manejar mis conductas con mi razón. Puedo manejar a quien elijo que me informe. Pero no puedo hacer más que eso. Darle lo que necesita y dejarlo en paz, como arrancamos el episodio. Y yo creo que todo este problema o todo este tema de que la gente siempre se centra en algo estético, parte de lo que yo te decía, yo creo que la gente falla muchas veces en conectar que su estado de sobrepeso o de obesidad tiene consecuencias. O sea, que ya prácticamente está en un estado de consecuencia porque ya es un estado de enfermedad, como lo decíamos antes. Pero de qué eso, porque luego tú te vas a la calle y tú haces una estadística, tú haces una encuesta, perdón, y preguntas a qué le tienen más miedo la población allí fuera, y suele ser cáncer, Alzheimer y la muerte. O sea, de la muerte no se escapa nadie, pero estamos llegando antes de tiempo. Pero de las otras dos, siendo enfermedades metabólicas, o sea, te das cuenta de que al final ese estado de sobrepeso y obesidad te está acercando a todas esas enfermedades que supuestamente no quieres padecer. Entonces, ¿por qué crees que cuesta tanto hacer ver a la persona que ese estado de sobrepeso o obesidad es una adaptación? Porque al final el cuerpo se está adaptando, está almacenando energía que no está, Usando. que no estás utilizando, pero que tiene consecuencias y que ya las consecuencias las estás pasando, que no es nada más que te ves al espejo y no te gusta lo que te ves. O sea, ya no es una cuestión de autoestima o mental o psicológico. Es una cuestión que está teniendo, no quiero decir que tiene consecuencias, quiero que la gente entienda que tiene sobrepeso, que ya está padeciendo las consecuencias. Yo creo que tiene que ver eso con la mala información. Y volvemos a lo mismo de la Facu. Nos ayudan a compartimentalizar al organismo estudiándolo por separado para entenderlo, eso está muy bien, pero no nos ayudan a unificarlo. Y lo mismo pasa con la información médica. Y hoy, lamentablemente, la información médica a través de la televisión y las redes no debe ser, no me parece que esté buena como se da. La información médica tiene que ser global y ocuparse, como la salud pública, de decir los lineamientos generales. Todas las inconductas llevan a una enfermedad, cualquiera las que se les ocurra. Tienen que consultar un guía adecuado. ¿Cuáles son los lineamientos bases? Bueno, mi plan tiene que ver con esto, con lo mínimo indispensable. Por eso es universal. Te enseño a ejercitarte ¿cómo? ¿Qué es lo más importante? A comer, a hidratarte, a desestresarte, a descansar, a estar con gente adecuada, a estar en la naturaleza. Eso, yo creo que tiene que ver con eso. Entonces, como no está relacionada, la información no relaciona la obesidad, que es una adaptación compleja y que destruye el sistema para terminar en muerte súbita, cáncer, Alzheimer o enfermedad neurodegenerativa. No está eso correlacionado porque invitan a alguien a hablar de obesidad y habla de obesidad, habla como una clase de obesidad que tiene que dar un examen, pero la gente no lo relaciona con esto. Por eso muchos pacientes vienen y te dicen, no, pero ¿qué tiene que ver la obesidad con la presión o con la diabetes? Y yo digo, pues, ¿cómo? El concepto global, para que la gente lo entienda, un organismo que no recibe lo que necesita, tarde o temprano, de una manera u otra, nos va a pasar la cuenta. ¿Y con qué, doctor? Yo qué sé, cada loco con su tema. Los genes predisponen, no determinan. Lo que determina es qué es lo que hago yo todos los días con esos genes. Los genes están esperando la orden. Si la orden es adecuada, prenderán luces verdes. Si es más o menos amarilla, y si es un desastre, roja. Y son generadores de sustancias que después van a la circulación y van a hacer lío. Y si el resto del aparato que se encarga de esto, de limpiarla, no está, ese lío se va a mantener en el tiempo, en el lugar, pum. Insisto, tarde o temprano, de una manera u otra. Es eso. Es entender que la información a la gente tiene que ser mucho más global que pijotera, que finita. Porque la misma gente te hace preguntas así, ¿cuál es la diferencia que yo te diga entre el complejo 1 y el 4 de la mitocondria, porque lo leíste? ¿Qué te vas a olvidar todo? Yo te explico si querés, pero entendés que la glucosa salta al 2 directo y la otra salta al... La gente va ahí y pierde lo global, el concepto global de lo que es salir a la calle, cómo te tenés que proteger cuando estás adentro, cuando estás con gente, las decisiones que tenés que tomar. Si no podés salir, respirar, hacer una micromeditación para
chequear todo lo que sabes y volver a entrar al sistema. Eso nos falta como información educativa en los medios. Y creo que tiene que ver con eso. La gente no lo termina de relacionar. Como el médico. Y pareciera, claro, al final todo parte de allí. Pareciera que si no tienes un diagnóstico, o sea, a día de hoy me da la sensación de que si no tienes un diagnóstico de una enfermedad terminal o una enfermedad crónica, es como que no pasa nada. Entonces, claro, allí a lo que quiero llegar, pues obviamente que me quería meter en ese tema es el tema Ozempic. Al final es un problema que la gente sigue percibiendo como un problema de lo que tú decías, del número de la báscula. Entonces, claro, frente a una oportunidad, pues obviamente están los oportunistas. Y se ha presentado pues el Ozempic como ese salvador de toda esa población obesa con sobrepeso, que únicamente le preocupa es el peso que ve en la báscula y cómo se ve frente a la foto, frente al espejo. Entonces, claro, eso tarde o temprano va a traer consecuencias. A día de hoy ya se está convirtiendo en uno de los fármacos más vendidos de toda la industria de la farmacéutica. Te das cuenta cuando ves un torneo de ATP, en este caso sí de Sí, tenis, eso es de tenis. y ves que el patrocinante es... Ah, sí, no lo vi. Sí. Uno hace poco hicieron en Estados Unidos y claro, ya cuando te empiezas a dar cuenta que tienen presupuesto para aparecer en pantalla, Pero ¿sabes cuánto sale hoy un Ozempic por mes? Que es una inyección diaria que se aplica con cobertura de prepaga, 400.000 pesos al mes. al mes. Qué locura. Con cobertura. Sin cobertura entiendo como es el 40%, se la cuenta. Hola. Entonces, claro, vos haces fuerte una línea de esa y después no la derrocas más. Una vez que tiene poder y dinero, olvídate. Y encima, para lo que es un fármaco del estilo, te estás metiendo en un sistema cuántico. En un reloj, el Big Bang, multiplicado por 1.000.000 y mete un palito ahí y dice, no, tac, 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 tac. En vez de arreglar y decir, bueno, ¿qué? Ozempic, ¿a qué hora te acostás? No, ya me quedo mirando Netflix hasta las 2 de la mañana. ¿Qué Ozempic, flaco? No. Esto es como la gente que me pide a mí por ejemplo, el probiótico. Decir, pero primero vamos a desmalezar. Porque si yo te doy un probiótico ahora, yo la verdad que no estoy muy amigo de los probióticos. No, yo tampoco. Me criticaron bueno, critiqué yo los probióticos en unas historias de Instagram y enseguida me escribieron un par de doctoras que son muy buenas amigas que estaba haciendo, pero No, yo por no, yo supuesto, no si soy. están convencidas que le van a decir, ay, Claro, gracias, obvio. No, pero son puntos de vista. Yo digo meterse en una población tan importante en donde vos que es que no determinas, tenemos ni idea de lo que estamos haciendo allá adentro. bueno, O sea, para que la gente entienda. no, por eso. Y esto es como la extracción de sangre, el electro o el estudio de la materia fecal considerando tu microbiota. ¿En cuánto defecaste? ¿En un segundo? Esa foto de un segundo. Después te fuiste de viaje, tuviste una mala noticia, te vas a entrenar, tu microbiota. ¿Cuál es? ¿Dónde? Raro. Pero bueno, ponele. Si tuviera, en el momento adecuado está bien, pero no en cualquier momento. Y cuando vos, como yo le digo a la gente, cuando vos te entrenás con todo lo que yo te doy y te convertís en un personaje saludable, pues no necesitas nada más. Pero eso lo tenés que vivir, porque si nada, no te cree la gente. Es lo mismo que, por ejemplo, con la Morphy. Yo cuando te diga, bueno, yo nunca te voy a dar oficialmente un ok para que te metas en el kiosco, panadería, heladería y supermercado. Eso lo vas a hacer vos, yo no te lo voy a decir. Yo te voy a decir, ahora tenés la comida real a tu disposición. Te vas a sorprender por lo que elijas. Porque vos ya te entrenaste y es costoso entrenarse, por eso tarda un tiempo y uno crea un hábito en que si con esto estás bárbaro, ¿para qué vas a cambiar? Me aburro, mirá Moldaski, anda al cine si te aburrís, pero no. Claro, la gente busca reírse mientras se come, y te va a escapar la comida a la boca. No, y no disfruta ni siquiera lo que estás viendo ni lo que estás comiendo, ¿sabes? Eso es otro tema, muy bien. Entonces yo tengo que estar en conciencia plena para disfrutar a lo mejor una comida en compañía y estar en los dos lados, no solo en uno. Porque cuando estoy solo ahí, me comí la panera, no me di cuenta. Y cuando estoy solo acá, no le di bola a otro. Entonces, el cuerpo social, eso es entrenamiento. Y es fantástico cuando uno empieza a ver, si uno tiene el concepto de crecimiento, de ganas de aprender, esto que yo predico es muy divertido. Porque decís, qué bueno, estoy todo el tiempo incorporando conceptos, cosas, para vivir mejor. Y te sentís mucho mejor.
en el medio de todo este caos. Por eso te decía, se vive mejor en la medida en que tengas la información para hacerlo. Pero tenemos que saber hacerlo. Mira, y referente a lo que tú hablabas del precio de, bueno, obviamente aquí estamos hablando de Ozempic porque es el nombre que se ha hecho más popular, pero luego marcas hay muchas. Víctor Sassoon. El tema está en que, claro, a mí hay mucha gente que luego me escribe, es que claro, tú hablas de en redes sociales de bajar de peso, muestras los testimonios, muy bonito, pero tus programas son sumamente caros. Y yo le digo, ya, o sea, ¿caros con respecto a qué? Con respecto a ponerte un Ozempic, que tiene una lista interminable de efectos secundarios, pero eso no le parece costoso. Entonces yo lo que digo, ¿cuál es el riesgo? Yo el otro día veía un reel de una chica que ya lo había subido realmente pensando de que podía llegar a cambiar la imagen que tenía los Ozempic, ¿no? Ella decía, la gente cree que los Ozempic te hace ver enferma y aparecía obesa, obviamente en un claro estado de inflamación, o sea, obesidad, o sea, un sobrepeso bastante grande, y luego aparecía delgada. Y yo hice un remix haciendo referencia, claro, bajó 40 kilos, pero claramente prácticamente no tenía nada de masa muscular, o sea, ¿en qué estado estás quedando? Teniendo en cuenta que sí, te quita el hambre, comes menos, obviamente por adaptación, tu cuerpo empieza a utilizar recursos, toda esa grasa almacenada tiene que funcionar para algo, pero si no le estás aportando nutrientes, los va a ir a buscar también donde los tienes almacenados. La proteína al músculo y seguramente los minerales al hueso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias reales de utilizar este tipo de atajos? Que si bien te pueden ayudar a perder peso, porque en eso es sumamente efectiva la droga, pero ¿en qué estado te están dejando? Es que no es el objetivo, otra vez lo mismo que con respecto a la gente, ¿no? No es el objetivo bajar de peso, es recuperar la salud. La salud en este caso está expresado por un exceso de grasa, pero no solo eso es lo que se ve. Ese obeso tiene un quilombo adentro que ti voglio dire, que a veces si encima no sabes eh, pedir o interpretar bien el laboratorio no te das cuenta. Pero está, como vos decís, está inflamado profundamente a nivel mitocondrial, Dios mío. Pero esto que decís, es como que la mancha de humedad me compra un cuadrito y la verdad que bueno, te enteraste, está bien o no. Yo lo puedo hacer igual ese reel. Miren, mancha de humedad, me compré un cuadrito de Picasso y dicen, no solo tengo esta obra de arte, sino que desapareció la mancha de humedad. Picasso me hace desaparecer la mancha. Dale, dale. Es un absurdo porque, digamos, estamos todo el tiempo manejando y trabajando sobre la adaptación, emparchando situaciones, acallando gritos, cortando timbres. Es una información que no podemos dar. Y además, que la vez pasada creo que lo dije también en el mismo podcast, la única medicación que no hace daño es la que no se toma. Todas las medicaciones trabajan en un receptor que es propio del organismo. El receptor es propio del organismo, no es de Pharmacity. Por lo tanto, quiere decir que ese organismo tiene la sustancia, puede crearla, sino para qué tiene receptor. El organismo no tiene nada en vano, no está mal hecho, ni mucho menos. Entonces, cuando vos das algo que bloquea ese receptor, esa sustancia, el propio organismo la deja de fabricar. Y todo un sistema, no uno, varios sistemas que se debilitan. ¿Y después cómo salís de eso? ¿Estás dependiente de esto? Que no es inocuo, no es que, bueno, está bien, yo vivo armado de esto y ya está, tengo mucha plata, como hay, ¿cómo se llama este que se está haciendo joven? Sí, Un el yankee que Johnson. gasta 2 millones de dólares de euros por año. Tengo mucha plata y me mantengo. La verdad que eso es ser saludable. No, por eso digo, tenemos que tener respeto a vivir más y mejor y no alargar la vida. Bueno, de hecho lo comenté en el BAS que fue este año acá Sí, en Buenos muy Aires, buena charla diste en el VAS, creo que, que el- decirlo públicamente. gracias, que nos estamos enfocando muchas veces en extender la vida y eso no significa necesariamente que estemos viviendo más. O sea, que al No, final se trata de llenarla de experiencia y no necesariamente de meter años en vano cuando de repente no le estás dando uso a todos esos años. y lo peor que tenemos la capacidad de ver mucho mejor. Tenemos, insisto, desafiamos enormes, ¿cómo es? Tuvimos enormes desafíos en lo que significó la evolución de la humanidad. Dale, lo tenemos. ¿Por qué lo agotamos constantemente, lo debilitamos permanentemente en yo te lo hago? Si hay dos vitaminas que nos arruinaron la vida, es la C de comodidad, la I de inmediatez. Nosotros tenemos que
sentirnos cómodos y descansados mientras dormimos, fundamentalmente. El resto del día tenemos que estar en cierta incomodidad. Tú hablabas antes de que teníamos el menú completo, el problema está en que hay otros que están eligiendo por uno. O sea, el menú completo para tener ese estado de salud, pero cuando te das cuenta vas a un colegio, por ejemplo, yo a veces me escriben muchas mamás de, por ejemplo, que tienen sus niños en colegio en los Estados Unidos, que les dan pizza y donuts y refresco. Cuando te vas a un hospital, tengo muchas amigas también médicos, enfermeras, me dicen, David, o sea, lo que se vive en los hospitales, no únicamente en los Estados Unidos, sino también fuera, es una aberración. Y bueno, vos me preguntabas, ¿y por qué? ¿Y qué sé yo? Porque alguien puede sospechar de que esa nutricionista del hospital o el médico que está a cargo, la galletita de agua, la famosa galletita para no hacer marca, te aporta algo para un enfermo que está en terapia intensiva. Digo, dale, flaco, no le des nada. El mejor estado para el cuerpo es el El ayuno. ayuno. En todo caso, ¿no? Obviamente, si en la medida que cuando coma, en esa ventana alimentaria, sea lo adecuado. Pero lo mejor que le podés hacer ante la duda, dejarlo sin comer. Pero me muero de hambre. Y después de un día ya está. Un día y medio, querés, se te pasa porque el cuerpo no es un idiota. De hecho, antes corríamos la comida. Antes no sabíamos si comíamos o no, o si nosotros éramos la comida del animal. Y salíamos a correr, no era que nos quedábamos a ver si pasa la liebre, correr, nadar, trepar, luchar, sin comer, por días. El cuerpo está súper adaptado a la carencia, no está adaptado a la abundancia. Y este planeta se basó en eso, en desarrollar abundancia permanente. No hay nada abundante que sea un buen guía para la biología. No hay ninguna empresa que no atente contra la biología. Lamentablemente, Big Food, Big Pharma, Big Technology, ahora la salud que se convirtió en una empresa también. Estamos en problemas con respecto a eso, y yo entiendo que no es ignorancia pura, por lo menos lo que está en el sistema de salud. Entiendo que no, que es algo tan lógico y tan sencillo de entender, sino que es conveniencia o comodidad, yo no lo sé. Lo que pasa es que cuando te das cuenta, Marce, de cómo está instalado el sistema, y esto ya no es una cuestión de conspiraciones ni nada, cuando te das cuenta de quiénes son los que controlan la industria farmacéutica, quiénes son los que controlan la industria alimentaria, que se dan la mano, se pagan y se dan el vuelto, y dependen además de un crecimiento exponencial de la población, que prácticamente en 500 años hemos pasado de 500 millones a 8 billones de habitantes. No únicamente el crecimiento exponencial, sino que el propio ser, cada uno de nosotros, ha consumido más. Y no hablo aquí nada más de comida necesariamente. Familias que antes, pues no, el tener un auto era un lujo, a día de hoy tú vas a una ciudad como Bogotá, que ellos controlan el tráfico por pico y placa, creo que se llama la ley. Claro, son familias que tienen 2 y 3 carros porque ya saben que por la placa no puedes salir un día, pues te compras el otro y sales el otro día también. Entonces, claro, todo este consumismo es necesario para alimentar el sistema. Y ojo, no quiero tampoco aquí ponerme en que estoy en contra del capitalismo, porque huí de Venezuela o salí de Venezuela porque no estoy a gusto con el socialismo, claramente. Pero quiero que la gente entienda de que este sistema funciona justamente por ese sobreconsumo que tiene la población en general, no únicamente hablando nada más de alimentación, de morfi, como dices tú. Sí, pero a su vez nos contamina. Esto que vos decís nos contamina, enormemente nos contamina. Por eso se apuntó a crecer desde un lugar. La biología quedó de lado. Lamentablemente no está atendida por razones obvias. Uno no puede suponer que en una población que tiene 3 coches por casa, eso sea adecuado para lo que es la polución aérea. No puede suponer que nos Pero encierran dicen que las vacas, ¿Cómo? que Sí, son las por vacas. eso, después le echan la culpa a que las bajas se tiran pedos y contaminan la atmósfera. Es como una locura en sí mismo, por eso yo hay cosas que ni me da ganas de responder, porque aparte no tengo tanto tiempo como para responder, prefiero dedicarme a la gente que es un poco más coherente. Pero volviendo al tema de la luz, que yo soy un fanático de eso porque realmente creo que ahí está el iniciador de todo, nos encierran en un estudio de televisión o en un estudio de cine, en donde la luz, la capacidad de luminiscencia se mide en lux. La unidad de luminiscencia es lux. En un estudio de televisión, que es la máxima iluminación que podamos tener, o en un lugar de cine, 1000 lux. 1000.
En un día nublado 20.000, 30.000. Hoy en Buenos Aires, que está soleado, debe haber 150.000, 160.000. Lo que quiero que entienda la gente, estoy hablando de 1.000 en un estudio de televisión. En casa debemos tener 300 lux. Nunca vamos a poder emular a la naturaleza. Y estoy hablando solo de ese aspecto, luminiscencia, brillo. Hay dos más que ofrece todos los espectros, el sol. La luz blanca, 3, 4 espectros. Y el otro es el flicker, que es el parpadeo permanente, que es 60 veces por segundo. Los ojos no lo ven, pero el cerebro sí. Eso no lo tiene el sol. Sumale a eso la corriente alterna, sumale el wifi, el Bluetooth. Eso es enloquecedor. Por eso tenemos que recuperar el ambiente del cual venimos, que es la naturaleza pura. ¿Se puede? Sí. Se puede, tenemos que hacernos lugar. En la semana, si somos inteligentes y creamos una estrategia adecuada, podemos. Y los fines de semana nos internamos en algún lugar. Porque es el antídoto. No es porque tengo ganas de quedarme en casa mirando Netflix con una cerveza y papa frita. Sí, ok, pero sabés que te va a ir mucho peor. María del Mar Molina, de hecho, habla de esto mucho en redes sociales, que La seguramente la nutricionadora. nutricionadora. Sí, la conozco. Y ella habla justamente, y se le ha criticado mucho por eso, de que la enfermedad entra por el ojo, referente a la luz. ¿Por qué tú dices que la luz pudiera estar detrás de todos estos problemas de enfermedad? Porque somos pilas, somos baterías, somos paneles solares. Funcionamos electromagnéticamente hablando. ¿Viste que yo te hablé de los electrones? Y nosotros, como micronutrientes, tenemos los minerales y las vitaminas. Algunos de esos minerales se llaman electrolitos. Sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruro, bicarbonato. Electrolitos. No todos, pero algunos tienen cargas eléctricas. Pues ¿para qué están? Mirá qué coincidencia. La naturaleza nos aporta cargas eléctricas, nosotros recibimos a eso con cargas eléctricas. Somos pilas, somos baterías para generar esa energía que les comenté, ese panel solar. Es eso. Por eso necesitamos ese mensaje electromagnético. Luz es todo, lo que se ve y lo que no se ve. Sería electromagnetismo. Lo que pasa es que nosotros llamamos luz a lo que vemos. Y lo que vemos de todo lo que el sol ofrece es solo el 1%. Del rojo al violeta. Porque el ultravioleta no se ve y el infrarrojo tampoco. Pero todo lo demás existe. Y eso es un mensaje. Yo lo explico mucho mejor en las charlas que doy con un slide que es mucho más sencillo de ver. Pero el sol baja acá a la Tierra en condiciones normales microondas. Dentro de ese espectro de microondas, el ser humano creó AM, FM, radio, televisión, comunicaciones. O sea, esas microondas beneficiosas, que el cuerpo sabe leer, generó ruido. Entonces, tenemos que entender eso. Por eso, de acuerdo con la nutricionadora, yo digo que los músicos que reciben el mensaje electromagnético del director solar están en los ojos y en la piel. Los ojos y la piel, los dos. Por eso no hay que meterse nada en la piel para exponerse al sol, ni tampoco usar anteojos para eso. Necesitamos acostumbrarnos a eso, sí, porque si yo me salgo al sol y me mancho, pues tus células no están bien atendidas. Porque no descansas, porque no comes bien, porque no te ejercitas. Etc. Si estuvieran bien atendidas, vas a ver con mucho amanecer y atardecer, mucho rojo e infrarrojo que las prepara, buena morphy, grounding, cada vez vas a estar más tiempo al sol y no vas a necesitar ningún momento del día, nada que lo proteja, porque necesitamos, y ya lo dije, cada minuto el mensaje adecuado. Pero yo me he dado cuenta, Marce, que prácticamente o sea, sobre todo me doy cuenta en la parte femenina, ¿no? En las mujeres. Yo intento siempre tratar de que la gente entienda que a mí me da la sensación de que las mujeres son las que están sacando la peor parte de todo esto. Creo que están más jodidas en general, no sé por qué, no sé si es una percepción, no he visto estadística ni nada, pero porque luego te encuentras con que parece una carnicería. O sea, a mí me llegan a día de hoy chicas ya sin las mamas por el tema del cáncer de mama, sin la tiroides porque han tenido problemas de tiroides, le quitan la vesícula, si no, ya el apéndice lo perdieron hace muchos años. Entonces se está volviendo al final como una carnicería, ya ni hablar si es una persona diabética, que he visto casos de que la persona prefiere que le corten el pie a buscar una solución en sus cambios de hábitos. Entonces aquí te vas dando cuenta de que, o sea, y es mi pregunta, ¿realmente
tan difícil, y lo he hablado esto con muchos profesionales de la salud, porque considero muy poco ético a día de hoy una prescripción de un Ozempic, que puede funcionar muy bien para perder peso, pero era lo que tú decías, el peso es lo de menos, y que es algo que está recetando hasta el mecánico. Entonces te das cuenta que todo el mundo lo quiere conseguir, consumir. A mí me llegan chicas que me dicen, David, todas mis amigas se están inyectando Ozempic y se ven espectaculares. Pero luego eso tiene consecuencias, era lo que tú decías, estás cruzando la calle por el paso de cebra, pero sin mirar a los lados. Bueno, la inmediatez, otra vez. Lamentablemente juegan con el pensamiento mágico, creer que lo que no sucede inmediatamente no sucede. Y no me acuerdo si lo dije, pero la enfermedad es, es producida por pequeños pecados diarios sostenidos en el tiempo. La salud es producida por los pequeños beneficios diarios sostenidos en el tiempo. Y la gente tiene que recuperar la inmediatez del sistema. Nosotros tenemos que entender que la solución de las cosas es inmediata, no inmediata. Y la impaciencia, a partir del estímulo permanente de un afuera equivocado, fue suprema. Estamos rodeados de impaciencia. La ansiedad, ¿qué te dice el paciente? Sí, debe ser porque estoy más ansioso. Ansioso es exceso de futuro. Y la vida es en el presente. Y la angustia es el exceso de pasado. Tenés que vivir acá. ¿Ansioso de qué? ¿Qué es lo que me dice? No, bueno, pero estoy ansioso. ¿Y por qué lo satisface con un caramelo, un pucho, una droga o comida? O chupi. ¿Qué tiene que ver eso con eso? Hay que frenar a la gente dándole buena información. Hay que frenar a la gente diciéndole todo lo que tiene que hacer, que es mucho más sencillo de lo que supone. Y que tiene que aprender a esquivar estas cosas que ofrece el medio externo, que es el que rige el funcionamiento del medio interno. El medio externo es el que comanda el funcionamiento del medio interno. El medio interno ya sabe lo que tiene que hacer. Está esperando que le dé lo que él necesita. Entonces, es por ahí. No sé cuál es la respuesta lógica. Yo creo que, insisto, vuelvo a decir lo mismo. Es ignorancia, es conveniencia. Ya está. ¿Qué voy a estudiar más? ¿Qué me voy a mirar? O no tengo el tiempo. O ya está, ya tengo todo armado y me va bárbaro. A ver, yo lo dije en un NUS que abrimos en una de esas charlas que damos en grupo, es nosotros decidimos un camino más largo y complejo, porque tenemos que estar todo el tiempo explicando y discutiendo con el paciente y explicando y discutiendo con nuestros colegas. Si era más fácil lo otro. Yo creo que por ahí el que no tiene estas ganas, esta necesidad de aprender más, o ganas, o energía, porque está a lo mejor aplastado por la industria, se queda ahí. Es más fácil. Es mucho más fácil hacer medicina de Vademecum. O medicina aguda, que eso yapó, ¿eh? La medicina para la enfermedad aguda yapó. Lo que pasa es que los protocolos para lo agudo no encajan en los protocolos para los crónicos. Lo crónico no va con lo que te tengo que decir a partir de ahora, sino te tengo que enseñar para que empieces a incorporar la cosa que se necesita. ¿Crees que todo? O sea, yo tengo la sensación, realmente, bueno, se lo comentaba a otra amiga en común que tenemos que es Cata. Cata. Se lo comentaba el otro día en la cena, le decía, o sea, estoy bastante decepcionado como del mundo de la salud en general, del mundo del fitness y de la salud, porque me da la sensación de que la gente no quiere realmente cambiar. O sea, cuando te das cuenta que están padeciendo las consecuencias de lo que tú decías, estás cruzando el paso de cebra, o sea, las consecuencias van a llegar. Es lo que yo intento que la gente entienda. O sea, las consecuencias van a llegar y en el momento en el que lleguen, cero llantos, cero golpes de pecho, hacerse responsable de decisiones que tomaron, era lo que tú decías. Es insulto tras insulto durante muchos años hasta que llega el diagnóstico. El diagnóstico es un papel con una etiqueta. Tienes cáncer. Ahí sí, ponte los pantalones y asume. Pero me da la sensación de que aún así, cuando la persona está pagando las consecuencias, prefiere el Ozempic o prefiere el fármaco. Pensamiento mágico. De hecho, insisto que la industria de la salud también se dedicó mucho a eso. Entonces la gente entiendo que es esperando la pastilla mágica, la pastilla mágica. Es decir, ya está, seguramente se hicieron el ChatGPT, chicos, están haciendo carne por impresora. Obviamente está esperando eso y lamentablemente no va a suceder. Nosotros, biológicamente hablando, estamos armados para otro momento.
¿Lo podemos recuperar acá? Sí, pero no vamos a transformarnos en ciberhumanos. Eso será en otro planeta o dentro de 1 millón de años, con lo cual, chicos, lo estén esperando, porque no va a venir 1 millón de años. Eh, es eso, es el pensamiento mágico, es una lástima, pero con respecto a esto que te da bronca a vos, yo ya lo pasé eso. Independientemente del área que podamos charlar, siempre la mayoría no está teniendo ganas de escuchar ni de aprender. Y en la medicina pasa lo mismo. Lo que pasa es que parece raro que diga, ¿cómo? ¿Alguien no se va a cuidar? Y no, la verdad que no, porque te está fumando delante de tuyo y te dice, no, a mí no me hace nada. El cerebro es vago, lo único que quiere es sobrevivir, no le haga gastar energía. Entonces, viste, entonces si esto más rápido, no, pero no hay ni una pastilla. Y la verdad que no, y bueno, y lo perdés, el paciente lo perdés. Pero de a poquito hay cada vez más conciencia, hay gente que está esperando, que se concentran en sentir ese beneficio, porque también es eso, solo espera al final. Digo, no tenés que llegar al final, en el camino vas sintiendo el beneficio y te vas adecuando a eso y aparece de repente una inercia que te lleva a ser cada vez mejor. Pero tenés que bancar al principio. Pero la gente, viste, cuando te empiezan a negociar, ya los que yo los veo cada 15 días, dicen, no, estoy extrañando un montón el dulce. Pues está bien, quiere decir que está bien lo que estás haciendo, porque no lo estás incorporando. ¿Lo puedo incorporar? Pues no. Tenemos que debilitar esa actitud frente a. Porque a veces no es solo el aspecto biológico, es la actitud frente a algo que yo decidí hacer y lo tengo que sostener, y a que tengo que ser un profesional para evitar la tentación. ¿Crees? Y ya con esto termino. Me gustaría saber si tú crees que el cuerpo se puede llegar a adaptar a esa cantidad de insultos que estamos No, sufriendo. No hay forma. negativo. No, por lo que te acabo de decir. No, 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 no. Otro planeta, 1 millón de años, no. Otra Tiene que. especie. Otra especie. Nosotros no. ¿Por qué? No. El retículo endoplásmico, el ADN, el núcleo. No, está hecho para otra cosa, para recibir otra cosa. No. De hecho, no solo no se está adaptando, sino se está enfermando cada vez más. No, 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 no olvidemos, no. Hay que ponérselo. Es fácil, chicos. Con respecto a la morfi, es tan fácil poner una carne al horno, se hace sola y después poner rúcula, parmesano, huevo y palta. Y es riquísimo. Sal, pimienta, aceite de oliva, manteca. Es fácil y no tapa las arterias. Las arterias se tapan por el ambiente de luz equivocado, por el exceso de hidrato de carbono, por entrar mucho más seguido al kiosco, panadería, heladería y supermercado que, como yo digo siempre, ¿cuáles son los centros de salud de un país? Hospital, sanatorio. No, estos son los centros que reciben enfermos. No voy a decir los centros que enferman por las dudas que me escuchan, pero casi casi. Los centros de salud son la carnicería, la pescadería, la huevería, la frutería, la verdulería. Cuando entendamos eso, ya, porque encima del cuerpo es tan genio que no está esperando, me porté mal 20 años, 20 años de portarse bien, si no, no te doy la chance. Enseguida arranca. Él está deseoso de hacer lo que necesita hacer y lo sabe hacer perfecto. Y me ha gustado lo que has dicho tú antes de que tenemos el menú. O sea, yo lo veo sobre todo en clientes que tengo en los Estados Unidos. Siempre les digo, tienen obviamente el peor sistema de salud del mundo probablemente y el peor contexto y el peor entorno, pero tienen absolutamente todo. O sea, tienen todas las herramientas para tener el mejor físico y la mejor salud y ellos son los que están decidiendo qué es lo que ponen. O sea, estamos con el mejor menú, tenemos el plato, estamos en el buffet, pero es que la estamos cagando a la hora de decir. Estamos eligiendo mal porque no tenemos que nosotros entrenarnos todos los que estamos atendiendo gente para mejorar su salud en eso. Yo iba a hacer un curso de ilusionismo. ¿Viste? David Copperfield. ¿Qué hace David Copperfield? ¿Hace desaparecer aviones? Pues no, niño, nos hace pensar y creer que los desaparece. Bueno, necesitamos entrenarnos mucho en eso, para seducirlos, pero para llevarlo del lado bueno. Esta es nuestra, no es una engañifa para que nos paguen y después que hagan lo que quieran. Para llevarlo del lado bueno, esto es ilusionismo. Nosotros tenemos que ilusionar a la gente en forma luminosa y benigna. Ese para mí, eso me está dando vueltas. Yo en serio, estoy pensando seriamente en empezar a estudiar ilusionismo. Necesito que la gente crea en mí, porque una vez
En mí, en todos los que predicamos cosas coherentes y lógicas, una vez que lo aplicas, ya está. Automatizás absolutamente. Es una genialidad. De hecho, los pacientes que lo logran, para mí son, yo los invito a comer carne. Porque hasta te emociona decir, ¿viste? Dice, sí, yo pensaba que, pero le digo, ¿viste? No es soy yo, le digo, agradecerle a tu cuerpo, qué sé yo. Yo lo único que te dije es por acá. Por eso a mí me gustaría que me recuerden, o que cuando pase diga, ahí va el doctor Suárez, el médico, y no, ahí va el doctor Suárez, el que me medicó. Qué bueno, qué bueno, me gustó esa. Marcelo, de verdad que ha sido un enorme placer una vez más. Ya es la segunda, Igualmente. ya repetimos. Esperemos a ver cuándo hay. No hay tercer tiempo en el fútbol, pero aquí lo ¿A haremos. qué sí? Pues no, pero lo tenemos el 2 de noviembre, tenemos que decir eso. Sí, 2 de por noviembre, favor. Sanar Fest. Allí nos veremos. Y Sí, esperemos que claro. una charla Un magistral de tu gran parte también. invitado, ¿eh? No, muchísimas gracias, de verdad, Marcelo. ¿Dónde te pueden conseguir en redes sociales? Arroba doctor Marcelo Suárez, así de complicado. Listo. El ilusionista. O el médico. ¿Cuál de El los dos? ilusionista, sí, el ilusionista luminoso. Mil gracias, Marcelo. Que estés Agradecido. bien.